algunos gremios que van a tener suba de salario 9 veces durante el año. Eso no se daba, eso te muestra que hay una aceleración inflacionaria y que los gremios están con lógica tratando de conseguir aumentos más frecuentes, porque si esperan 3, 4, 6 meses, la inflación se los come. Y como vos bien decías, tenés todavía pendiente tarifas reguladas. Por ejemplo, para que te des una idea, la nafta subió el 20 de agosto. Quiere decir que nosotros en el mes de agosto vimos solamente 10 días. El grueso del aumento de nafta va a pegar en septiembre, porque la inflación es un promedio mensual. Entonces, en septiembre vamos a tener aumento de nafta, en octubre volvemos a tener prepagas, en septiembre tenés muchos colegios privados, tenés tarifas. Entonces, entre salarios, el dólar que también se está acelerando, precios regulados... Dólar que se acelera en el segmento oficial, que ya está arriba de 150, que pocos lo han visto, pero que tuvimos la semana pasada, por ejemplo, la máxima devaluación para una semana en 2 años y medio. Mira, del dólar oficial. Lo mido así, anualizo los últimos 5 días, porque un día es demasiado poco, y hace 7 días que esa cuenta anualizada me da arriba del 100%. Del dólar oficial. Dólar, oficial. Este es el dato que pocos han observado y a mí me parece que es muy sintomático. Por eso todo el mundo empezó a ver que la devaluación está al caer. Ya no es un desdoblamiento cambiario lo que está en la perspectiva de muchos, eso es más de corto plazo, sino la idea de que el tipo de cambio va más rápido que lo que muchos decían, a la zona de los 200, ¿o me equivoco? No, a ver, si vamos a devaluar o no, no estoy seguro, vamos a ver qué pasa. Lo que sí me parece es que el dólar se dejó de atrasar. Hasta ahora el dólar venía corriendo por detrás de la inflación. Tenías inflación de 6, inflación de 7 y la devaluación era 5. A partir de ahora, a partir del dólar soja de 200, el gobierno empezó a dejar correr el dólar y en cierta medida me parece bien, porque ellos de alguna manera dicen esta batalla contra la inflación la tenemos medio perdida. Que el número de septiembre sea 6 o 6,2 porque hubo un poco más de devaluación no le cambia el panorama absolutamente a nadie, ni política, ni social, pero no ni te comercial. impacta tanto en la producción, eso me parece que me querés decir, Andrés. A ver, ¿te torna competitiva o te mantiene en competitividad la magra, mucha o poca que puedan tener economías regionales, etcétera? Bueno, acordate que el gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario en dejar lo que se llama el tipo de cambio real estable al nivel de diciembre. Bueno, no cumplió ese compromiso. Hoy el peso es aproximadamente entre 9 y 10% más fuerte de lo que era en diciembre del año pasado. Es decir, cuesta más exportar y es más barato importarlo, para ponerlo en un lenguaje llano. Entonces me da la impresión de que el Fondo Monetario dijo, mira, como mínimo, deja de empeorarla. Si podés mejorarla, correcto, dale. Está muy bien. Ahora la seguimos, pero Agustín, ayúdame a leer todo esto. Rápido me voy a sentar allá, le pido al equipo de producción porque voy a estar más cómodo. Los grupos de mayor y menor variación por regiones. GBA, acá el impacto transporte público 12,9, eso es tarifa. Trenes y colectivos, no hay vuelta. Sí, no, por supuesto. También es lógico, hay que comprender que toda la región metropolitana estaba subsidiada y se le está restando los subsidios. Lo que ocurre es que por el otro lado, cuando vos mirás la Ciudad de Buenos Aires, tenés que mirar la cantidad de impuestos que ha ido incrementando en la Ciudad de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires le sacaron una parte de la coparticipación federal. Sí. Y lo reemplazó con aumento de impuestos. Septiembre de 2020. Entre otros, el impuesto en las compras con tarjeta de crédito que hacemos todos y cada uno en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. A mí me parece el 6 por 1000, ¿no? En ese caso. Claro, a mí me parece bien sacar los subsidios, pero tenés que compensarlo bajando impuestos. Ahora, para bajar impuestos tenés que bajar el gasto. O sea, si en la Ciudad de Buenos Aires deberían decir, a mí me sacaron recursos, tengo un presupuesto altísimo, ¿no? Porque la verdad es que multiplicaron por 4 el presupuesto hasta el año 2017, desde que asumió la primera vez Cambiemos. Es decir, que tenés espacio para achicar el gasto público en la Ciudad de Buenos Aires. Si te bajan un 7% los ingresos, porque te bajaron la coparticipación, baja el gasto público. No subas los impuestos. Acá todas las provincias, y no estoy hablando solo de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad todas las provincias se acostumbran a que cada vez que tienen un problema te ponen un impuesto adicional. Pero en Argentina estamos tapados de impuestos y no funciona más. Entonces tenemos que empezar a cambiar la lógica, tenemos que empezar a entender que hay que aliviar al sector privado. Tienes que aliviar a las personas, sacarles regulaciones, sacarles impuestos, permitirle desplegar al sector privado y recién ahí vas a encontrar que Argentina va a empezar a andar mejor. Lo hago rápido, yo y después me siguen, Andrés, te pido una opinión también, pero el IPC en la región pampeana, 11,7, lo que más subió fue calzado, si es que no me falla la visual. Y finalmente tuvimos un indicador promedio en el 6,9, pasemos a las otras regiones, son 6 en toda la Argentina. En la región noreste lo que más aumentó también fue calzado, fíjense, 13,5, lo que menos aumentó servicios recreativos.
En la región del noroeste, lo que hemos tenido es una inflación en el 7,6, al igual que en el noreste, está bastante por encima, un peldaño por encima, un 10% por arriba de la inflación del promedio general, 11,9 prendas de vestir como dato central al alza. Servicios, 3,7, el indicador más bajo. Y las últimas dos regiones, la región patagónica y la región pampeana, si la memoria no me falla, a ver si las podemos compartir, ahí vamos a encontrar que el índice promedio terminó dando en torno al índice de precios general. Bueno, cuando lo tengamos la ponemos. Dame repercusiones, querido Javi Lanari, respecto a lo que ya es el dato de la tarde y que tiene que ver con esta inflación del 7% mensual de agosto. Bueno, porque en simultáneo, Paulino, mientras se conocía el índice de inflación, tuiteaba el presidente Alberto Fernández desde Santiago del Estero. Esto escribió en su cuenta de Twitter Alberto Fernández. Realizamos la entrega de viviendas en simultáneo más grande de nuestra gestión. 800 familias ya tienen en casa su casa en distintas localidades de Santiago del Estero. Y lo vemos al presidente junto al gobernador Zamora, a su esposa Claudia Abdala y al ministro de Viviendas Jorge Ferraresi. Repercusiones también, Paulino, del lado de la oposición. Tuiteó hace un ratito Patricia Bullrich sobre el índice del 7% de inflación en el mes de agosto, el índice anual más alto desde 1990. Fíjate lo que dice Patricia Bullrich. No hay plan, no hay cambios, hay inflación. Así no hay futuro, solo pobreza y angustia. Pero para el gobierno el problema es la justicia, la oposición y la prensa. Juntos por el Cambio es la mejor opción para los argentinos ante tanta decadencia. Y por último, Paulino, Martín Tetaz también tuiteó sobre el índice de inflación del 7%. Grave, los precios corren en Argentina al 125% de velocidad anualizada en agosto, con prendas de vestir y calzado que no tienen nada que ver con la guerra, volando al 210% anualizado. Es la inflación más alta desde 1990, dice el diputado Martín Tetaz. Gracias, querido Javi. Todo esto está pasando además en un contexto donde Mansur está en la Cámara de Diputados. Busquemos una imagen porque eso también está pasando en simultáneo. Hay muchas repercusiones allí en la caja de resonancia tradicional de la política, que es la Cámara de Diputados. Ahí está hablando Mario Negri, presidente de la bancada radical. Está respondiendo a preguntas Mansur, que ha confirmado que el gobierno no tiene pensado derogar las PASO, creo que no tiene el número, más que no tiene pensado, es una cuestión de practicidad. Y que ha confirmado que el proyecto de presupuesto de Massa va a llegar en las próximas horas. Porque en la otra Cámara, en el Senado, Massa estaba reunido, hasta donde conocíamos, con Cristina Fernández de Kirchner, en una de las postales políticas del día. En la foto, tal vez, política del día. Massa con Cristina Fernández de Kirchner, después del paso de Massa ayer por la Casa Rosada, hablando con Alberto Fernández. Lo que dice Tetaz es un poco, bueno, está muy bien la guerra, está muy bien el contexto, hay un contexto más inflacionario en el mundo, ahora hay condimentos que son inexorablemente nuestros, prenda de vestir corriendo al 210 anualizado, es un poco ese eslabón, ¿está bien? Bueno, por supuesto, acá lo que tenés es una economía muy cerrada, y cuando tenés una economía muy cerrada, hay escasez de oferta. O sea, te invito a intentar conseguir unas zapatillas, unos botines de fútbol, unos botines de hockey. Hay nada o escasísima variedad, entonces el que tiene ese bien lo vende caro, lógicamente, porque es un empresario que tiene que su función social es ganar dinero. Bueno, esto es función de cerrar la economía. Más allá de la cuestión ideológica de cerrar, abrir la economía o de los lobbies que hacen que quieren que la economía esté cerrada, hoy el gobierno está en un brete, porque si decide abrir las importaciones, tampoco tiene dólares. No tiene dólares, o mejor dicho, cuando uno dice no tiene dólares, es no tiene dólares al precio que el gobierno quiere que valgan. Porque el dólar vos podés hacer que haya oferta y demanda y se irá donde se tenga que ir. Ok, por una cuestión social o económica o política, vos querés que el dólar valga 140 y pico, que valga 140 y pico, entonces tenés que cerrar la economía. Cuando cerrás la economía pasan estas cosas, donde los productos o sea, en la escasez, efectivamente, o en las restricciones, vos tenés una demanda que presiona sobre la oferta y te eleva precios inexorablemente hasta que en un momento no te convalidan esos precios cuando el poder de compra se te achica, ¿está bien?
Es y ahí cierto. entras en la recesión. Es cierto, pero bueno, cuando hay tan poca oferta y estás hablando de bienes como calzado y vestimenta, no estás hablando de un bien de lujo, diciendo, bueno, che, el Rolex está muy caro, yo no me voy a comprar el Rolex, estás hablando de zapatillas, ¿no? Entonces, O comida, alimentos. O comida, bueno, pero en 7,1 alimentos promedio. nosotros producimos mucho, no necesitamos la importación. En el caso de calzado y vestimenta, una parte significativa de la oferta es importada y al tener esa oferta muy menguada, bueno, digamos, El suben productor los textil precios. te va a decir, bueno, pero yo doy empleo, pero la prenda la hago acá, tengo el diseño, tengo la confección, tengo los telares. De lo contrario, después me quedo sin trabajo y tenemos, si no protegemos, Bueno, Por eso se llama proteger la sociedad que tienen. Por ejemplo. Pero la Cámara. Pero también hay un enfoque, un tema monetario. O sea, tenemos un tema de un déficit fiscal muy grande, que no es solo el déficit primario que siempre se habla, que quieren llegar al 2,5 o bajarlo de a poquito. que aclaremos, los déficits primarios es entre lo que recauda el Estado y lo que gasta antes del pago de impuestos, le están faltando 1,9, 2,5 del producto, es decir, del valor del conjunto de bienes y servicios que produce la economía argentina. Pero ahí no están contemplando los intereses de la deuda, que también hay que Exactamente. pagarlos. Correcto. Entonces eso también es déficit, porque si no lo contemplas estás en el horno, porque a la larga eso de alguna manera lo vas a pagar y si lo pagas con imprimir billetes generas inflación. Claro, como si debo la tarjeta y le debo un crédito personal a alguien y digo, mira, me entró 10, gasté 10, estoy fenómeno, sí, Exactamente. pero no estoy pagando eso. En algún Y momento... te falta todavía el déficit del Banco Central. Y por eso es lo que a mí más me asusta mirando hacia adelante. Cuando vos mirás el balance del Banco Central, te encontrás que la deuda, como te decía, viene creciendo muy rápidamente. Cuando vos mirás los intereses que tiene que pagar el Banco Central los próximos 12 meses sobre esa deuda, hace 3 meses eran 3,3 billones. Hoy, Hoy son 6,6 billones y creciendo rápido. perdón, pará. Antes de la suba de las tasas. O sea que de intereses, Se duplicó en de 3 deuda meses. del Banco Central, que son letras, etcétera, Las LELIQs y los pases. vos tenés 6,6 billones de En pesos. realidad ya superaste el número porque además ahora están subiendo las tasas de Pero interés. esto o sea da cuenta de algo así como poco más de 550.000 millones de pesos por mes. claro, es una cifra O sea, descomunal. son 10.000 millones de Y pesos para- por día. todavía pero no si- llegamos a tanto, ¿no? pero- Agosto fue 300 y pico de mil millones de si- intereses. Si los imprimís, pero yo estoy mirando lo que tenés para adelante. Si vos mirás hacia adelante, esa es la cifra que te da. Con las nuevas tasas de interés que tiene, con las pasadas, con el aumento actual de las tasas de interés que se está rumoreando, que va a ser, no sé si ya salió hoy o si está por salir. Mañana, la o reunión es mañana del Banco Central. Entonces vas a tener un aumento adicional de ese paquete de deuda que O sea, tiene. cuando vos subís la Por eso tasa de interés, vos también subís la deuda. a futuro vas a subir la deuda, el ritmo de crecimiento de la deuda. No es que la licuás. Como antes se decía, la inflación a veces licúa las deudas y entonces ayuda. No, y la la deuda Argentina tiene una central... lo que Puedo, Sí. yo comparto en parte lo que dice Agustín, porque por un lado me parece correcto mirar el sector público en su conjunto y no solamente el déficit del Tesoro, sino mirar qué pasa en el Banco Central. Por otra parte, a mí particularmente no me preocupa tanto la deuda del Central, porque si bien los intereses son crecientes, como dijo Agustín, 300 y pico de mil millones en agosto y quizás en octubre pase los 400.000, se licúa. Vos tenés la deuda del Banco Central, esa tasa fija. Entonces vos tenés un flujo de intereses más oneroso, pero un stock de deuda que se te viene licuando. Entonces, mis números es que vas a terminar con un stock de pasivos remunerados de 8 puntos del PBI, que es un número alto, que no es que me río de Janeiro con ese número, pero no es un número todavía explosivo. Ahora, si suben la tasa a 15 puntos, volvemos a charlar. A este nivel de tasas, que es una tasa neutral, porque acordémonos que lo que importa no es la tasa hoy está en 69,5, que convertida en tasa efectiva es 90 y pico. Dado que nosotros tenemos una inflación proyectada de 90 y pico, estamos empatados. Si el día de mañana la inflación se queda en 90 y pico, es decir, licuás el stock a 90 y pico, y el flujo se te va a 120 porque subieron mucho la tasa, ahí vamos a empezar con la bola de nieve. Yo te explico por qué sí estoy mucho más preocupado que vos. Porque esa bola de nieve que se va creando es cada vez con una inflación más alta. De hecho, cuando el año pasado el gobierno decía que íbamos a ver 30% de inflación, nosotros decíamos que iba a ser mucho más alto, que probablemente iba a duplicar, iba a ser más de 60, piso 60,
y nos equivocamos, termina siendo 96. Es decir, se va acelerando la inflación porque tenés otro componente adicional. Cuando estas cosas pasan, lo que vos estás diciendo es, se va a licuar ¿por qué? Porque vas a tener 100% de devaluación. O sea, ya está anticipando 100% de devaluación en el tipo de cambio oficial para el año que viene. Cuando él te dice que se mantiene es porque está pensando que se licúa 100%. O sea, le está poniendo un piso de 3 dígitos a la inflación del año que viene. Pero, ¿qué pasa? La gente se va adaptando a saber que la inflación es cada vez más alta. Entonces huye cada vez más rápido del dinero. Y ese proceso de huida del dinero es lo que te genera la hiperinflación. Entonces, la potencial de hiperinflación en Argentina, el riesgo de hiperinflación es altísimo. Nosotros ya estamos en un proceso... ¿Qué es una hiper? ¿Arriba de 100% hoy? La hiperinflación, hay distintas... Philip Kagan te dice que es 50% mensual, por ejemplo. O sea que cuando vos el piso de inflación mensual va subiendo. Tenías 2% mensual, pasaste a 3, a 4, a 5, a 6, 7% mensual. ¿Cuánto vas a llegar? 50 te queda enorme, te queda mucho. ¿Te queda enorme? ¿En tiempo cuánto? Si vos no resolvés los problemas y le sumás un problema político y demás, hay un factor que va a amortiguar esto. Pero el riesgo lo tenemos. Cuando vos mirás los procesos hiperinflacionarios son siempre exponenciales. Y lo que estamos observando en Argentina es un proceso claramente exponencial de aumento de inflación. Déjenme sumar a Juan Carlos de Pablo, el profe de Pablo que está ya escuchándonos, para una primera lectura de lo que hemos